Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a explicar acerca del sangrado digestivo alto. Entonces, nuestro equipo está conformado por Noyola Núñez, Rosa Gabriela, Parra Vera Leslie Jacqueline, Peláez Soto Carlos Mauricio y Ponce Olivares Fernanda. Vamos a empezar con su definición, pero primero hay que tener en cuenta que el tubo digestivo está dividido en 3 porciones. Va a ser la proximal, la intermedia y la distal. Como su mismo nombre lo dice, sangrado digestivo alto, nos vamos a centrar en la porción proximal. Esta va a comprender la boca, el esófago y el estómago. Obviamente sabemos que actúa como una fuente de ingreso en donde van a pasar los alimentos y en donde tienen lugar los procesos digestivos iniciales. Entonces, ahora sí, ¿qué es? Se va a definir como el escape de sangre hacia la luz del tubo digestivo que ocurre proximalmente al ángulo de Treitz, es decir, en algún punto a lo largo del esófago, del estómago o del duodeno. Se podría decir de una manera más estricta que, por ejemplo, la boca y la faringe sí podrían considerarse parte del tubo digestivo, pero las hemorragias que tienen origen en estos territorios normalmente se excluyen de la definición de lo que es esto, que es el sangrado digestivo alto. Entonces no entraría. Cabe mencionar también que este padecimiento es más frecuente en los hombres y puede llegar a haber muchísimas más complicaciones y riesgos en hombres mayores. Mi nombre es Noyola Núñez Rosa Gabriela y yo les voy a hablar acerca de la clasificación. Primeramente tenemos la topográfica, la cual sucede por encima del ángulo duodeno-yeyunal, también conocido como el ángulo de Treitz. Después tenemos también la clasificación según su magnitud, la cual se divide en leve, moderada y severa. La leve, la cual se caracteriza por ser menor al 10% del volumen circulante, moderada, que se encuentra entre el 10 y el 20% del volumen circulante, y severo o masivo cuando es 20% mayor de la volemia. Y por último, la clasificación según su curso clínico, la cual se divide en aguda y crónica. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Leslie Jacqueline Parra Vera y les voy a hablar sobre la etiología. Principalmente el sangrado intestinal alto se da por ulceraciones en el tracto digestivo. Aquí tenemos las ulcerosas infecciosas, que son de un 30 a un 70%. La principal causa aquí es la Helicobacter pylori, la cual es una bacteria en forma de bacilo que habita en el epitelio gástrico humano. Esta puede dañar la mucosa protectora del estómago y del intestino delgado. A causa de esto, el ácido estomacal puede producir la úlcera. También tenemos el citomegalovirus, la cual se da por una infección producida principalmente en personas inmunosuprimidas o que están en tratamiento con inmunosupresores. También tenemos las ulcerosas inducidas, que son antiinflamatorios no esteroideos. Esto se da por la ingesta crónica de estos fármacos y esta ocasiona lesiones producidas en el tracto gastrointestinal. Principalmente se da entre las personas de la tercera edad. También están las úlceras pépticas, que son provocadas por la ingesta de aspirinas, las cuales son la aspirina es la causa de la disminución de la producción de prostaglandinas citoprotectoras. También están las úlceras por estrés, las cuales se dan porque se da una hipersección de ácidos en el cuerpo y en el fondis del estómago. Está también el síndrome de Solinger-Ellison, el cual consiste en una hipergastrinemia secundaria que provoca un incremento en la secreción gástrica ácida, la cual también provoca una úlcera. También está la erosiva. Esta es por gastritis erosiva, la cual consiste en la erosión de la mucosa gástrica causada por el daño de las defensas de la mucosa.
También tenemos a la que está ocasionada por esofagitis, la cual esta es una lesión en la mucosa esofágica. Esto da por el reflujo gastroesofágico, el cual puede provocar la hemorragia. Puede ser sangrado difuso o consecuencia de una ulceración de la mucosa. También están los dependientes de hipertensión portal del 8 a 14%. Estas se dan principalmente por las varices. Aquí se ven las varices esofágicas, las cuales son venas anormales dilatadas en el esófago. Estas varices se desarrollan cuando el flujo de sangre normal del hígado se bloquea por un coágulo o tejido cicatrizal en el hígado. También están las varices gástricas. Estos son vasos venosos de la pared gástrica que se encuentran dilatados debido a un aumento de flujo sanguíneo. Se pueden desarrollar en pacientes principalmente con cirrosis hepática e hipertensión portal. También están las varices duodenales. Las cuales son producidas en caso de hipertensión portal o tumores. Son causadas por el incremento del flujo hepatofugo, la cual se da principalmente en personas alcohólicas. También está la gastropatía portal hipertensiva. Esta es una dependiente de hipertensión portal que se da en un 4%. Esto es el funcionamiento alterado de la mucosa gástrica, que son capaces de producir el sangrado. También está la ectasia vascular gástrica antral. Esta se da en un 60%, la cual generalmente cursa con pérdida crónica de sangre que provoca anemia en los pacientes que la tienen. También aquí está el síndrome de Reum-Osler-Weber, el cual es un trastorno hereditario que provoca el desarrollo de conexiones anormales denominadas malformaciones arteriovenosas entre las arterias y las venas. Los lugares más comunes afectados por este síndrome son la nariz, los pulmones, el cerebro y el hígado. También están por tumores, son benignos de un 2 a un 8%, el leiomyoma, el cual es un tumor gástrico, un tumor intramural extramucoso localizado en la mayoría de los casos en el tubo digestivo superior al nivel del tercio distal del esófago y porción superior del estómago. También está el adenocarcinoma. Esto es un tumor maligno, el cual es un cáncer en el tracto digestivo, el cual comienza a partir de uno de los tipos de células que se encuentran en el revestimiento del esófago. El carcinoide, este es otro tipo de cáncer en el revestimiento del tracto digestivo. Aquí está otro que es traumáticos ocasionado por el síndrome de Mallory-Weiss de un 3 a un 17%. Este síndrome consiste en la laceración de la membrana mucosa del esófago, normalmente causado por realizar fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. Aparece en la unión gastroesofágica y puede ser la causa importante de una hemorragia gastrointestinal. También está la causa por la ingesta de un cuerpo extraño,
el cual es un problema comúnmente encontrado en la población pediátrica y en adultos que sin querer se tragan un objeto y esto ocasiona que haya una perforación en el tracto digestivo. Y esto sería todo por mi parte. Los dejo con mis compañeros. Bueno, ahora les voy a dar esta introducción acerca de lo que va a pasar en la fisiopatología. Entonces vamos a tener, en el tubo digestivo va a haber vasos, los vasos mucosos, que van a ser los que están más superficialmente. Estos van a ser de pequeño calibre, son pequeños y de baja presión también. Entonces, en caso de que se rompa o en su ruptura, esto va a hacer que se acabe, suele acabar en una hemostasia casi inmediata. ¿Qué es la hemostasia? Es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre permanezca en los vasos sanguíneos. Entonces, realmente si se llegara a romper, no habría mucha repercusión para la salud. Pero ahora, la hemorragia digestiva clínicamente significativa va a ocurrir con la ruptura u horadamiento o erosión de un vaso de mayor calibre, como una arteria, una vena, una vénula, una arteriola, uno de estos. Entonces, va a haber una relación directa entre el calibre del vaso y la presión sanguínea en el vaso afectado, y obviamente también tiene que ver con la gravedad del sangrado. Ahora les voy a dar esta introducción acerca de lo que va a pasar en la fisiopatología. Entonces vamos a tener, en el tubo digestivo va a haber vasos, los vasos mucosos, que van a ser los que están más superficialmente. Estos van a ser de pequeño calibre, son pequeños y de baja presión también. Entonces, en caso de que se rompa o en su ruptura, esto va a hacer que se acabe, suele acabar en una hemostasia casi inmediata. ¿Qué es la hemostasia? Es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre permanezca en los vasos sanguíneos. Entonces, realmente si se llegara a romper, no habría mucha repercusión para la salud. Pero ahora, la hemorragia digestiva clínicamente significativa va a ocurrir con la ruptura u horadamiento o erosión de un vaso de mayor calibre, como una arteria, una vena, una vénula, una arteriola, uno de estos. Entonces, va a haber una relación directa entre el calibre del vaso y la presión sanguínea en el vaso afectado, y obviamente también tiene que ver con la gravedad del sangrado. Ok, bueno, los vasos de mayor tamaño los podemos observar en una capa más profunda de la pared del tubo digestivo, como podemos observar en la imagen, que en este caso hablamos de la submucosa. Y por esto, para que pueda ocurrir una hemorragia digestiva alta, aguda, es necesario que la mucosa se ulcere hasta horadar uno de los vasos, o bien que existe un vaso anómalo más superficial todavía, como pues podemos observar en las venas varicosas asociadas a lo que es la hipertensión portal, o en las arteriolas aberrantes de hábito mucoso que observamos en el síndrome de Diola-Foy, que puedo mostrarles en esta diapositiva. Bueno, ahora, el punto anatómico en el que ocurre la lesión mucosa tiene, pues por tanto, una influencia en el curso de la hemorragia. Por ejemplo, pues podemos hablar de las úlceras de la cara posterior del bulbo duodenal. Como les muestro en la imagen, suelen causar hemorragias más graves todavía que, por ejemplo, las úlceras gástricas, puesto que existen grandes vasos en su alrededor, o podríamos llamarlos su vecindad en este caso. Un tercer mecanismo de desarrollo de sangrado es lo que es la explosión del vaso. ¿Qué sucede en la explosión del vaso? Pues esto ocurre cuando la presión sanguínea dentro del mismo supera la capacidad de resistencia de su pared, provocando pues así la explosión de este. Este proceso también típicamente da lugar al sangrado por varices esofágicas, aunque también puede verse en la rotura de aneurismas arteriales. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las manifestaciones, que van a ir desde un paciente asintomático o con molestias inespecíficas por anemia crónica.
hasta un paciente con choque hipovolémico severo. Si estamos ante una lesión sangrante situada por encima del ángulo de Treitz, la hemorragia se va a exteriorizar como un vómito de sangre roja fresca, como un vómito negro de sangre en coágulos, los cuales se llaman vómitos en pozos de café, o bien heces negras, las cuales son las melenas. La hematesis es el vómito de sangre o incluso de coágulos. El vómito puede ser de sangre fresca, de color rojo rutilante u oscuro, o en forma de restos hemáticos oscuros, los cuales, como ya les dije, son los vómitos en pozos de café, o la melena, la cual es la emisión por el ano de heces pastosas de color negro brillante y maloliente que se van a generar por la degradación de la sangre en el tracto digestivo. La forma en que se presenta la hemorragia va a determinar el nivel en el que del tracto en donde se va a producir el sangrado. Por ejemplo, la hematesis sola o con otro tipo de sangrado va a ser indicativa de un origen por encima del ángulo de Treitz. Y la melena se produce cuando la hemoglobina se convierte en hematina, la cual se va a producir principalmente por la acción del ácido clorhídrico y la microflora del colon. Cuanto más alejado esté el origen del sangrado del recto, más posibilidades hay de que se exteriorice en forma de melena. Y desde el punto de vista fisiopatológico, el sangrado digestivo como cualquier hemorragia de otro territorio vascular, en este caso el sangrado digestivo alto, puede producir situaciones de bajo gasto y shock hemorrágico, como la hipoxemia tisular, la cual está asociada a la falta de capacidad de transportar oxígeno por la pérdida de hemoglobina. Y también es común a todas las hemorragias la respuesta adaptativa hemodinámica, la cual consiste en el aumento del reflejo del gasto cardíaco, la cual eventualmente va a tener una vasoconstricción, y la activación de los sistemas de retención de líquidos. También la activación de la cascada de coagulación y la respuesta medular con el incremento de la producción de elementos formes sanguíneos. Y bueno, como una breve conclusión, podemos concluir que el sangrado digestivo alto es una patología importante del aparato digestivo y es más común en los pacientes hombres, y su frecuencia y su gravedad son más en los pacientes mayores. El sangrado se va a producir por lesiones que ocurren en las arterias, venas o capilares, lo que va a provocar la salida de sangre de los vasos en mayor o menor cantidad, así como por varias etiologías como cáncer esofágico, gástrico, úlcera peptídica, entre otras. Y bueno, estas son nuestras bibliografías que utilizamos. Muchas gracias.